Muy buenas tardes, chicos. ¿Me confirman si se puede visualizar y también si se escucha la presentación? Me refiero. También el video. ¿No? Listo. Entonces, ahora vamos a ir con la segunda parte de farmacodinamia, que en esta ocasión viene un pequeño índice. La primera parte va a constar de la interacción fármaco-ligando. Luego veremos la clasificación de ligando según su actividad intrínseca. Y por último, la farmacometría. Anteriormente, en la clase del día jueves, vimos en sí cómo es la estructura de los receptores y aparte los tipos G de este, ¿no? Ya hemos visto que el efecto final de este es generar un efecto en el cuerpo. Hemos visto que en algunos casos unos utilizan segundos mensajeros, en otros, otros receptores se encuentran en el núcleo de la célula y que generan, por así decirlo, la transcripción de nuevas proteínas, bueno, nuevas proteínas, y con esto van a mimetizar el trabajo bueno, va a mimetizar el mecanismo fisiológico que ya está prescrito en nuestro cuerpo. Eso es lo que hacen sí los fármacos o xenobióticos que trabajamos. Ahora en sí vamos a ver cómo es que el ligando va a llegar al receptor y cómo es que va a cambiar la conformación en sí. No es que va a llegar y lo activa directamente, no. Lo que va a hacer es que va a seguir una serie de pasos, pero antes de ello también tiene que, cómo es que el ligando va a preferir ciertos receptores por sobre otros. Porque en sí en nuestro cuerpo, en nuestros tejidos, hay muchos receptores. Por ello es que tenemos que estudiar también cómo es que el ligando prefiere uno sobre otro. Ahora vamos a ir aquí en la primera parte con una serie más que todo con una serie, muchos términos, pero para ordenarlos, yo lo pongo con estas tres preguntas, ¿no? Como que se une o no, el segundo es se activa, y el tercero es qué respuesta esperamos ver. Cuando nosotros vemos un fármaco, tenemos que entender que para que llegue a ser un receptor, tenemos que ver cuál es el grado de exclusividad en sí, de por qué este prefiere a ese fármaco, a ese receptor, y de igual manera por qué el receptor prefiere a ese ligando. Bueno, a esa exclusividad que tiene, vamos a referirnos cuando hablamos de especificidad. Es muy específico cuando hablamos, específico tanto de receptor hacia el ligando y tanto del ligando hacia el receptor. Hay una especificidad muy exclusiva de ambos. Tienen que tener que cuanto mayor es la especificidad, hay menor... Voy a poner un zoom para que lo puedan visualizar mejor porque se ve chiquito. Ya, listo. Tienen que tener también que cuanto mayor es la especificidad, menor... bueno, en el segundo punto se refiere es que, si bien ustedes saben que un fármaco no solamente es específico para un solo receptor, sino que puede tener, por así decirlo, una exclusividad con algunos receptores, es- eso va a depender de cuán específico sea. Si es menos específico, por supuesto que no solamente va a ser para uno, sino puede ser para varios. En cambio, si es muy específico, si es muy exclusivo, entonces hay menor probabilidad de que estos efectos pueda generar en otros receptores el ligando. Por ello es que el segundo punto aquí lo especifica, ¿no? Cuanto mayor la especificidad sea, porque cuando hablamos de ese término, es un grado en sí. Entonces, mientras mayor sea el grado, va a haber menos probabilidad de que de este ligando pueda irse a otro, porque también tiene una estructura, por la estructura que tengan y todo ello. A eso nos referimos cuando hablamos de especificidad. Ahora vamos a hablar de selectividad. Esto tenemos que darnos cuenta que en sí los fármacos, si bien tienen esa exclusividad que hemos visto en el primer término, más que todo en el libro de Dale he visto, habla sobre que hay una promiscuidad, así tal cual lo llama,
de los receptores hacia distintos tipos de ligandos y de igual manera los ligandos hacia muchos receptores. O sea, no es como ese pensamiento que teníamos que no, solamente un receptor, un ligando hacia un receptor, no, sino que también un mismo ligando puede tener mucha preferencia por distintos tipos de receptores. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos tipos de ligandos, vamos a hablar bueno, a tomar a la selectividad como la preferencia de uno sobre otros. Por ejemplo, si tiene cuatro receptores que es muy, por así, muy afín, entonces, si por ejemplo tiene mucho más preferencia por el A que sobre todos los demás, vamos a hablar que es mucho más selectivo para estos tipos de fármacos. Cuando hablamos de un ejemplo de ello, vendría a ser bueno, los betagonistas o también, más que todo, los fármacos adrenérgicos, porque algunos tienen, por ejemplo, la noradrenalina, genera un efecto en los receptores alfa 1 alfa 2 no, la adrenalina tiene efecto en alfa 1 alfa 2 beta 1 y beta 2. En cambio, la noradrenalina no tienes en los cuatro, tienes solamente en los tres. Y la adrenalina que les he mencionado que tiene bueno, puede generar efecto en los cuatro receptores, tiene una mayor selectividad por el alfa 1. O sea, puede generar un efecto en los cuatro receptores, pero va a tener una cierta selectividad, una cierta preferencia, lo pueden llamar también, sobre el alfa 1. Por eso que su efecto más vistoso, más clínico, es la vasoconstricción. Es un vasopresor muy potente, que si incluso ustedes le pueden colocar a una persona, no tienen mucho cuidado en colocarlo por vía endovenoso o intramuscular, puede generar necrosis porque puede cerrar tanto los vasos sanguíneos que puede llegar a necrosar esa zona porque es como que cerrara como que disminuye a casi cero la perfusión de la zona. Entonces se puede necrotizar, ¿no? Es un ejemplo, la adrenalina que utilizamos para hablar de la selectividad. A dosis bajas va a haber mayor selectividad y a dosis alta, bueno, va a haber activación de múltiples receptores, porque si tenemos un fármaco que tiene selectividad, o sea, si bien tiene preferencia sobre uno, pero puede generar efecto en muchos receptores, tipo la adrenalina. Si nosotros damos mucha adrenalina a una persona, o sea, aumentamos la concentración de ya no solamente va a tener selectividad por el alfa 1, sino también va a tener una selectividad por el alfa 2, por el beta 1, beta 2, y así se explica sus otros efectos, ¿no? En caso del receptor beta 2, vamos a ver que genera una broncodilatación más que todo en el beta 2. Y en el beta 1 vamos a ver sus efectos ionotrópicos que aumentan la contractibilidad del corazón en sí. Es un ejemplo que utilizamos cuando hablamos de selectividad. Ahora vamos a hablar de afinidad. Y tienen que entender que tanto la afinidad como la actividad intrínseca se relacionan bastante. ¿En qué? Eso lo voy a explicar con este cuadrito de aquí. Cuando ya hemos hablado de cómo el fármaco va a preferir a un receptor sobre otro a través de la especificidad o selectividad. Ahora, el fármaco, una vez que llega al receptor, tiene que ocupar dos pasos. Primero tiene que unirse y luego tiene que activar para generar una respuesta. No es que llega y lo activa, no. Primero tiene que unirse. A esa capacidad de unión, a esa capacidad de formar este complejo, se le llama afinidad. Cuando hablamos de afinidad, es que tanto un fármaco puede unirse hacia su receptor. Y aquí no solamente vamos a hablar de los agonistas, también los antagonistas. Tienen muy buena afinidad, como pueden ver. ¿En dónde cambia entonces el efecto que nosotros esperamos ver? En la activación. Una vez que se forma este complejo, para que pueda activarse y generar una respuesta, a eso se llama, aquí lo ponen eficacia, pero su nombre completo es la actividad intrínseca. La actividad intrínseca se refiere a la capacidad que tiene un ligando de generar, bueno, de activar, bueno, no unirse, sino activar al receptor.
está. Ahora vamos a ir viendo, como yo hice ese cuadrito, ahora vamos a ir viendo a su teoría que tiene. Como les mencioné, es la capacidad para unirse, formando un complejo, listo. Depende de la complementariedad estructural y de fuerzas químicas, iónicas, hidrógenos, hidrofóbicas. Claro, porque para que se unan dos compuestos tienen que ver qué tipos de uniones químicas tienen. Como saben, las iónicas, de hidrógeno, hidrofóbicas. También, ¿qué significa que un fármaco tenga mayor afinidad? Que si nosotros le damos poco, le damos, por ejemplo, una menor concentración, con lo que demos una pequeña, por ejemplo, con lo que si necesitamos de un fármaco menos concentración para que pueda activarse, a ese también le podemos decir que ese fármaco tiene mucha afinidad, porque la poca concentración que estamos dando se está uniendo, no necesita bastante concentración para que pueda unirse, no, con solamente con una poca concentración ya se unen, sí, como acá dice, ocupar, no activar, no generar efecto, solamente es ocupar al receptor. Si nosotros queremos ver la qué es lo que genera en sí qué es lo que va a activar al receptor, aquí sí vamos a hablar de la actividad intrínseca, como les he mencionado, y aquí es donde se determina si un ligando es agonista o antagonista. ¿Cómo vamos a dar cuenta si es agonista y también si es agonista completo o agonista parcial? Cuando hablamos de ese término, nos referimos a un ligando que va a mimetizar el efecto de una hormona, el efecto más que todo una hormona, de una proteína, que normalmente nuestro cuerpo genera un efecto, sino ante ausencia de este, o que nosotros queremos que produzca más de lo necesario por una patología u otra cosa, entonces utilizamos este agonista, ¿no? Que vendría a ser el fármaco. El fármaco puede ser tanto antagonista como agonista, así que dependiendo de qué es lo que queremos generar en el paciente. Si nosotros tenemos una actividad intrínseca máxima, o sea, va a generar todo el efecto deseado del receptor. O sea, va a generar todo el efecto que pueda. Si el receptor lo va a activar al 100%. Pero ¿qué pasa si es una agonista parcial? Lo va a activar a menos del 100%, con lo que le activa al 91, al 80, al 70%, y hablamos de una agonista parcial. Aunque esté en 95%, sigue siendo parcial. Cuando hablamos de completo es cuando lo activa completamente, al 100% el gas. ¿Y cuando nos referimos al antagonista? El antagonista sí tiene una buena afinidad, como habíamos visto aquí, pero no va a tener una buena actividad intrínseca. Casi tiene una actividad intrínseca nula, porque el antagonista no activa la célula. El antagonista solamente, es como que tampoco, no es que bueno, ahorita vamos a ver un gráfico mejor para que lo explique, pero no es que va a generar o no es que genere un efecto contrario y nada, solamente mantiene a la célula en su estado basal. Y eso es lo que nosotros queremos ver con ello. Un momentito. Disculpen, chicos, ahora sí. Y eso es lo que nos referimos con la actividad intrínseca, ¿no? Bueno, el antagonista en sí no va a generar no es que va a generar un efecto contrario y nada, solamente que va a mantener el estado basal del receptor. Y ahora, con eso respondimos las dos primeras dudas, ¿no? Si se une o no y si se llega a activar. Ahora vamos a ver qué respuesta vamos a esperar ver en el paciente.
Ya hemos visto que el fármaco se une, ahora que se puede activar. Y ahora vamos a ver sobre la eficacia y la potencia. Vamos a ver, aquí se ve un pequeño zoom. Cuando hablamos de eficacia es la capacidad máxima del fármaco para producir un efecto, independientemente de la dosis. O sea, cuando nosotros veamos que ¿cuándo vamos a ver que un fármaco es muy eficaz? Cuando veamos que veamos eh, por ejemplo, cuando este fármaco puede activar al 100% como un agonista completo, tiene una actividad intrínseca máxima, a ello nos referimos con una eficacia, que es muy eficaz el fármaco. Nosotros vamos a ver en la persona que al darle un fármaco vamos a tener la respuesta máxima de ese fármaco. Por ejemplo, si una persona es hipertensa, vamos a darle un antihipertensivo y vamos a darnos cuenta si el antihipertensivo es eficaz si logramos tener una respuesta esperada en el paciente. En ese caso sería si tiene 160 sobre si está con 160 sobre 90, 160 sobre 100, le damos el antihipertensivo y dentro de dentro de unas horas o al día siguiente, vamos a ver que el fármaco logró su objetivo. Dentro de las horas que el fármaco está determinado a hacer el efecto. Si vemos que cuadra todo y vemos que disminuye, no genera un efecto adverso, a eso nos llamamos que el fármaco es muy eficaz. Para que tenga que ver ello, no solamente se basa en el receptor y en el ligando, no, tiene que tener en cuenta también el tejido en sí que trabajar, la cantidad de receptores, o sea, va más allá de solamente si se activa o no, tiene que ver mucho más, porque ¿qué pasa si un tejido hay pocos receptores? No va a poder generar la misma eficacia que en otro tejido. Por ejemplo, un tejido A hay 100 receptores y en el tejido B hay 5 receptores por una enfermedad genética o por mil cosas que puede generar de dos tipos de personas, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que estudiar qué tan eficaz es en una persona y qué tan eficaz es en otra persona el fármaco que está tomando. Y ahorita más adelante es un poco confuso estos términos entre actividad intrínseca y he puesto un cuadrito en la siguiente imagen para poder diferenciarlos. Y por último, vamos a hablar de la potencia, que es acá vamos a hablar de cantidades de fármaco necesario para producir un efecto determinado. O sea, cuando nosotros necesitamos menos fármaco para generar el efecto deseado, a eso vamos a hablar que ese fármaco tiene mucha potencia, porque con poquito generamos el efecto deseado. Pero ¿qué pasa si unos pacientes necesitan mucho fármaco, tomar 2, 3 pastillas para generar el mismo efecto? Vamos a decir que ese fármaco tiene muy baja potencia, porque necesita de necesita tener alta concentración para generar un efecto. A eso nos referimos con potencia, que es la cantidad de fármaco necesaria para producir un efecto determinado. Habitualmente el 50% del efecto máximo. Y esa cantidad de fármaco que necesitamos para generar el 50% lo podemos llamar como S50. Así lo van a ver en los gráficos, porque este tema trabaja mucho con gráficos, dosis respuesta, la gradual, la cuantal y todo ello. ¿De qué depende? De la afinidad y de la eficiencia del acoplamiento receptor-respuesta. Y listo, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque esos son términos muy parecidos. Y es muy importante que lo tengan muy en claro y muy en cuenta. Pero con esto vamos a poder responder con mucha mayor facilidad a la diferencia entre agonista, antagonista y todo ello. ¿Todo claro, chicos? Pues, si tienen alguno, pueden levantar su mano o si no, lo prenden el micrófono. Si hasta ahorita está todo claro, bueno, vamos a seguir avanzando con la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a explicar mejor cómo es que funciona un agonista, un antagonista y un agonista inverso. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero con este cuadrito que está en su bootmap, lo van a... Uy, se salió.
Ya listo. Ustedes tienen que entender, chicos, que el receptor de por sí tiene una actividad basal en ausencia de ligando. O sea, el receptor de por sí tiene una actividad. En este caso, por ejemplo, pone una unidad arbitraria de 100. 100 ligando sin nada de receptor de por sí solo tiene la actividad de 100, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa cuando llega un agonista parcial? O un agonista competitivo. Usted tiene que entender que ese receptor tiene dos estructuras conformacionales. Tiene la estructura de forma receptor inhibitoria y la activada, el R activado. Como ustedes se pueden dar cuenta, cuando el ligando tiene una mayor afinidad por su forma activa, va a generar el efecto deseado. Tiene una afinidad casi completa por la forma activa y nula por la forma inactiva. A eso nos referimos cuando hablamos de un agonista completo. Un agonista completo no va a tener una afinidad por la forma inactiva del receptor. ¿Por qué? Porque si tuviera una afinidad por la forma inactiva, no llegaría al 100%, no llegaría a dar una respuesta máxima. Entonces, tiene que tener muy claro que el ligando tiene que tener una afinidad casi al 100% por la forma activa. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de un agonista parcial? El agonista parcial de por sí tiene una afinidad mayor por la forma activa, pero también tiene una afinidad por la forma conformacional inactiva del receptor. Como pueden ver, acá está ligando con forma A y forma inactiva. Entonces, si bien tiene una mayor preferencia por la activa, también el hecho de que tenga una preferencia, aunque sea poca, por la inactiva, genera que no llegue a su efecto máximo, que en este caso sería como el 200. Por ello que se llama agonista parcial. Y por último, cuando hablamos de los antagonistas, acá tienen que tener muy en cuenta, claro, chicos, que el antagonista lo que va a generar es no va a generar ni una elevación, ni una disminución del metabolismo basal o del nivel de respuesta basal que tiene en sí el receptor. No lo activa ni lo inactiva, solamente lo mantiene como congelado, tal cual está. Tiene una afinidad igual tanto por la forma activa como la forma inactiva, así que no lo cambia para nada, lo mantiene tal cual está el receptor. En cambio, cuando hablamos de un agonista inverso, el agonista inverso va a tener una afinidad de casi el 100% por la forma inactiva. Entonces, esto va a cambiar en sí el efecto que tiene el receptor. Por ejemplo, vamos a ver en ejemplos como los antihistamínicos. Una persona que tiene cuando tiene un shock anafiláctico, o cuando tiene, por ejemplo, rinorrea, prurito, a raíz de comer algo que era alérgico o quizás por un efecto de tiramina en los alimentos, entonces nosotros tomamos un antihistamínico. Ese antihistamínico lo que va es un agonista inverso de los receptores H1. Al ser un agonista inverso, ya no solamente va a detener que por así decirlo, que genere estos efectos, sino que tú al tomar ese antihistamínico vas a generar un efecto contrario. Va a disminuir el prurito, va a disminuir el rash que tienes, va a disminuir la rinorrea. O sea, porque si fuera un antagonista solamente completo, tú te querías con ello, entonces tu cuerpo como que tendría que pasar el tiempo, o sea, un tiempo para que tu cuerpo solamente pueda, por así decirlo, a volver a su estado basal. O sea, demoraría. Pero si tú tomas un antihistamínico, ese fármaco va a generar todo lo contrario a lo que te generó el brote por la alergia, ¿no? Por ello es muy importante que varios fármacos en sí no son antagonistas, podemos confundirlo, sino que son agonistas inversos. Y por ello es que así lo pueden entender. Porque a veces, una vez, en seminario me recuerdo que el doctor hizo bastante énfasis en esto. ¿Qué hace el antagonista? Uno decía, no, es que el antagonista genera un efecto contrario en el receptor. No, no es que genere un efecto contrario, sino que mantiene el estado basal del receptor en ausencia del agonista. Eso es en verdad lo que hace un antagonista. No disminuye, porque si disminuiría el efecto, sería un agonista parcial.
Si genera un efecto inverso, sería un agonista inverso. Por eso no podemos confundir. El antagonista mantiene el estado basal en ausencia de ligando. Pues es muy importante ese grafiquito, que con esto ya pueden sacar muchos, o pueden entender la estructura de estos tipos de ligandos, ¿no? Tanto agonista, parcial, completo, antagonista. Ahora vamos a ver la diferencia entre actividad intrínseca y eficaz. Cuando hablamos de actividad intrínseca, siempre se van a referir al, o bueno, su símbolo va a ser el alfa. Cuando vean un alfa y vean alfa 1, significa que tiene una actividad intrínseca máxima. Cuando vean alfa igual a 1 de un fármaco, ahí es un agonista puro. ¿Por qué? Porque tiene activa al 100% al receptor y listo. Si ustedes ven un alfa de 0 a 1, ustedes tienen que darse cuenta que no es una 0.3, 0.5, ya. Ese no es un agonista puro, es un agonista parcial. ¿Por qué? Porque no está llevándolo al máximo. El agonista puro es el único que lleva al máximo. Am- el- la actividad intrínseca es propiedad del fármaco porque es qué capaz es este de activar al receptor. En cambio, la eficacia viene a ser del sistema de receptor más el fármaco. Bueno, no, el sistema se refiere a todo el conjunto en sí, al tipo de tejido, a la cantidad de receptores, porque con ello, como les he mencionado anteriormente, si tú tienes menos receptores, si tú tienes un tipo de tejido distinto, con diferente cantidad de receptores, no vas a tener la misma eficacia del fármaco, porque el fármaco está diseñado a trabajar en un tipo de tejido específico, en una cantidad específica de receptores, y su eficacia es con ese tipo de tejido, con ese tipo de personas que tienen esos tejidos. Pero hay unas personas que no, tipo una enfermedad antiinmune, por un cambio genético, mil y un cosas, entonces no tiene el mismo sistema. Por ello, para que tenga una eficacia, tiene que tener sistema. Porque si tú tienes un fármaco es un agonista puro y le das a una persona y no tiene la misma respuesta esperable, o bueno, el mismo efecto, ahí te das cuenta que no es tan eficaz el fármaco en esa persona. El nivel de la actividad intrínseca es entre el receptor molecular, el receptor y la molécula, qué tanto se activa es solamente ese receptor. En cambio, la eficacia es en la respuesta observable. ¿Qué tú ves en la persona? ¿Qué ves clínicamente? ¿Depende del tejido de la actividad intrínseca? No, solamente depende del receptor, ligando. En cambio, la eficacia sí depende del tejido. Se modifica por estructura del ligando y en este caso se modifica por receptores y señalización. Y un ejemplo, como les he mencionado, la agonista parcial, el alfa es menor que 1. En cambio, si fuera igual a 1, sería un agonista puro. Y por último, en el caso de la eficacia, hay una menor eficacia en el corazón. O sea, a diferencia de otros tejidos, en el corazón va a haber una menor eficacia que, que otros fármacos. Tienen que aumentar la dosis, tienen que ajustarlo, por así decirlo. Y listo, chicos. ¿Esta parte quedó en claro de por sí? ¿O hubo alguna duda con el cuadro, con la imagen? ¿O todo quedó claro, chicos? Listo. Ahora vamos a ir con la siguiente parte, que es... saldrá aquí. Con la clasificación de ligandos según su actividad intrínseca. Como aquí había como una pequeña división, ahora vamos a ver. Vamos a empezar con los agonistas. Los agonistas de por sí, como habíamos visto, hay tres tipos: agonista completo, agonista parcial y agonista inverso. Se dan cuenta, y anteriormente habían visto que la afinidad del fármaco hacia el receptor es igual, tanto en completo, parcial e inverso. Lo que va a cambiar es su actividad intrínseca. Pero cuando hablamos, aquí yo puse la afinidad por el receptor, viéndolo con respecto a esta imagen, con su estado conformacional.
El agonista completo va a tener una alta afinidad por la conformación activa del receptor. El agonista parcial tiene una alta afinidad por el R, por la forma activa, pero también por la forma inactiva. Y el agonista inverso va a tener una alta afinidad por la forma inactiva, por eso que genera un efecto, como dice su nombre, inverso. La especificidad va a ser muy alta en los tres. ¿Por qué? Porque si no hubiera especificidad, no sería agonista, no habría como esa exclusividad entre el fármaco y el receptor. Y ahora vamos a ver aquí también la actividad intrínseca. La actividad intrínseca es lo que cambia. El agonista completo es muy alta. El alfa, como lo pueden ver, es igual a 1. En cambio, el agonista parcial va a ser mayor que 0, pero menor que 1. Y el agonista inverso va a ser negativo. ¿Por qué? Porque no va a generar una activación, sino va a generar una inactivación. Entonces, por eso es que va por debajo del eje, por eso que es negativo. Y por último, la eficacia, la respuesta máxima, bueno, la respuesta máxima esperable ver. En caso del agonista completo va a ser máxima, en el agonista parcial submáximo, y en el agonista inverso va a disminuir la actividad basal. O sea, ya no solamente lo va a estabilizar, sino que va a disminuir, va a generar un efecto contrario. Y aquí les puse unos gráficos donde vamos a ver cómo se cuantifica el agonismo. Eso tiene que ver con la curva dosis respuesta. Y aquí lo voy a poner. Aquí podemos ver lo que me mencioné anteriormente con la potencia. Cuando nosotros tenemos un fármaco X y un fármaco Y, nosotros tenemos que darnos cuenta su concentración mínima para generar el 50% del efecto deseado o el efecto máximo. Si se dan cuenta, este fármaco X al final ya también genera tiene, por así decirlo, una buena eficacia porque genera la respuesta máxima, pero la potencia no siempre tiene que ver con la eficacia. Un fármaco puede ser muy eficaz, pero puede tener menor potencia. ¿Por qué? Porque ese fármaco, para que sea eficaz, tú tienes que darle mucha dosis. Por ejemplo, te dije 3 tabletas. Con 3 tabletas es eficaz. En cambio, hay un fármaco que con solamente una tabletita es, es muy eficaz. Entonces, ahí lo que va a variar es la potencia. Entonces, ¿cómo diferenciamos la potencia? Que cuando nosotros vemos un fármaco que tenga menor concentración mínima para generar el 50% del efecto, ese fármaco va a tener mayor potencia. Por ejemplo, aquí el fármaco X, como tiene menor concentración mínima, tiene mayor potencia que el fármaco Y, porque solamente con esta dosis más pequeña, va a generar el mismo efecto que este fármaco Y, que tiene que solicitar toda esta dosis para generar el mismo efecto. Entonces, aquí hablamos que la potencia del fármaco X es mayor que del fármaco Y. Aquí es donde vamos a hablar sobre la eficacia. Si cuando nosotros vemos el desplazamiento hacia la derecha o izquierda, ahí no vamos a ver qué tan potente bueno, o qué fármaco es más potente que el otro. En cambio, cuando nosotros vemos el gráfico y veamos así dos imágenes, uno por encima del otro, a esto nos vamos a referir con la eficacia. ¿Por qué? Porque el fármaco Y, si bien los dos empezaron de la misma manera, el fármaco Y no va a lograr la respuesta máxima. Solamente va a llegar, por así decirlo, a la mitad. Entonces, este fármaco Y va a tener una actividad intrínseca menor que 1, va a ser menos eficaz que el fármaco X. El fármaco X va a ser mucho mejor eficaz que el fármaco Y. ¿Y cómo se dan cuenta? Por cómo están las curvas. Si ustedes ven que las curvas son paralelas, ahí van a darse cuenta de la potencia de los fármacos. Pero ustedes pueden ver que las curvas, uno es más grande que el otro en forma vertical, ahí se van a dar cuenta que qué fármaco es más eficaz que el otro. Y de esa manera pueden cuantificar, bueno, pueden
cuantificar los agonistas. Listo, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda o todo quedó claro con el cuadrito y la imagen para seguir avanzando? Desean, bueno, voy avanzando, pero si no pueden prender su micrófono o alzar su mano y yo les puedo responder su duda. Entonces, vamos a seguir con la siguiente imagen. Bueno, ahora vamos a hablar de los antagonistas. Los antagonistas bueno, es uno de bueno, es uno de los ligandos que tienen mucho más tipos. Va a tener un tipo de antagonista fisiológico, un antagonista químico y un antagonista farmacológico que se divide en dos, competitivo y no competitivo. Cuando hablamos de los antagonistas fisiológicos, van a actuar sobre receptores diferentes. O sea, son dos fármacos distintos, actúan sobre dos tejidos diferentes, dos receptores diferentes, y lo que van a hacer es producir efectos fisiológicos opuestos, en este caso el antagonista. No va a haber competencia por el mismo receptor, porque, como les he mencionado, va a haber dos tipos de receptores, un receptor tipo uno, un receptor tipo 2. Entonces, uno va a generar un efecto positivo, por así decirlo, y otro un efecto negativo. Es como que uno va a generar, va a contrarrestar el efecto del otro. ¿Y dónde lo pueden ver? Un ejemplo muy claro, en el caso de la broncodilatación y la broncoconstricción. El salbutamol, que es un agonista del receptor beta 2, va a generar una broncodilatación en el tejido del músculo liso bronquial. En cambio, la histamina, lo que va a generar en ese mismo músculo liso bronquial, va a ser una broncoconstricción. Entonces, hay medicamentos que uno toma para el corazón, por así decirlo, porque es un beta agonista del beta 1, pero también por así decirlo, no tiene mucha selectividad por el beta 1, también tiene selectividad por el beta 2. Entonces, estos fármacos, unos efectos adversos, si no se toma de manera adecuada, va a ser una broncodilatación. Entonces, el paciente puede llegar a tu consultorio con esa broncodilatación. Entonces, tú puedes darle otro fármaco para generar una broncoconstricción. O de igual manera, tú tomas bueno, tienes una reacción alérgica y lo que van a hacer tus pulmones es generar una broncoconstricción. Entonces tú puedes darle un beta 2 agonista o también la adrenalina, que es el más usado, ¿no? La adrenalina también genera una broncodilatación. Y listo. Ahora vamos a ver los antagonistas químicos. Los antagonistas químicos no van a intervenir en receptores, sino que va a ocurrir una reacción química directa, lo que va a generar, o sea, como que va a generar una reacción o un microclima, gracias a sus características químicas, que van a atenuar o inactivar, bueno, inactivar o neutralizar el fármaco. También no tiene que ver con la dosis. Por ejemplo, los quelantes que son como materiales que se van a fijar hacia algunos metales pesados y con ello no van a permitir que estos metales pesados se puedan absorber en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el LDTA con el plomo, el dimercaprol con el arsénico, mercurio. A veces tomas o tienes en tu cuerpo estos tipos de metales pesados, tú le das estos quelantes para que se fijen a esos metales pesados y tú lo puedes excretar. No se puede absorber en nuestro cuerpo. Es como que se mezcla y ya los dos no pueden absorberse. Otro de los neutralizantes, en el caso del segundo, va a ser el carbono activado con múltiples fármacos. A veces hay intoxicación, envenenamiento, le dan a algunas personas el carbono activado. Y con ello también van a generar como una fijación para que lo puedan pues, expulsar y de todo ello. O resinas de intercambio iónico con los digitálicos, que es un medicamento que se utiliza es
Diosina es un ionotrópico. Es un ionotrópico que se utiliza para personas con insuficiencia cardíaca y todo ello. Y por último, otros deben evitar su absorción, como la protamina con la heparina y los anticuerpos antidioxina con la digoxina. Bueno, listo. Si todo está claro, entonces vamos a seguir con la siguiente imagen. Bueno, que vamos a hablar aquí los antagonistas farmacológicos. En esta parte vamos a hablar del antagonista competitivo y del antagonista no competitivo. En el caso del antagonista, como dice el primero, es competitivo, va a competir por el mismo sitio de unión, porque el receptor puede ser todo este receptor, pero va a tener un sitio de unión donde el agonista usualmente va a generar el efecto, se va a unir y lo va a activar. En cambio, no, el antagonista lo que va a hacer es, va a tener el mismo sitio que el agonista, pero lo que puede pasar que es un tipo de unión reversible. O sea, si tú subes la dosis del agonista, es a la larga ese antagonista competitivo, como va a tener mucha competencia de los agonistas, va a poder expulsar, va a poder liberarse y los agonistas van a volver a formar ese complejo. Por eso es reversible. Competencia directa, sí, se revierte con agoniza con lo que he mencionado. Ese efecto sobre la curva lo vamos a explicar más adelante en farmacometría. Lo que va a hacer es que va a aumentar la potencia. ¿Por qué? Porque como les he mencionado, para que si tú tienes un fármaco con una, para que veas la potencia de un fármaco, tienes que ver la concentración o la dosis que le vas a dar a esa persona. Si tú le das a esa persona una dosis muy pequeña y tiene un efecto deseado, tiene una buena potencia. Pero en este caso, como les he mencionado, ¿qué tienen que hacer? Tenemos que agregar más agonista para poder quitar al antagonista. Entonces, si agregamos más dosis, ¿qué es lo que va a pasar con la potencia? O sea, la concentración va a tener que ser mucho más, vamos a tener que tenerle mucha más, o sea, ya no la concentración mínima para formar el 50% del efecto deseado no va a ser ya poco, sino va a tener que ser mucho más. Y con ello la potencia va a disminuir. Acá no dice que la potencia sube, sino que la concentración va a tener que aumentar y con ello la potencia va a tener que disminuir. La eficacia no va a cambiar en sí y los receptores funcionales también no disminuyen, porque tal cual se queda. En cambio, el antagonista no competitivo no va a llegar al mismo sitio de acción. Y acá vamos a ver los dos, ¿no? El irreversible y el alostérico. En caso irreversible, va a haber una unión tipo covalente, que es cuando se forma esa unión, ya no haya fármaco que lo destituya. O sea, ya no va a haber fármaco que pueda inactivar. Por ejemplo, es un caso de los organofosforados, que ellos tienen un tiempo para que tú puedas darle su antídoto, por así decirlo. Si tú no le das dentro de esa ventana de tiempo, va a formar una conformación y todo de química, pero por un enlace covalente, donde va a ser mucho más difícil contrarrestar el efecto. Y en unos casos las personas pueden morir porque ahí sí les da, por así decirlo, movimientos musculares, y generan clonus, se ponen midriáticos, empiezan a tener cialorrea, todo ello al final puede llevar a una depresión del sistema nervioso central y muere. Por ello es muy importante actuar con mucha severidad. Y esta intoxicación por estos tipos de compuestos lo van a ver mucho cuando los serums en la sierra, porque algunas personas, cuando he escuchado casos, le dicen que intentan suicidarse, entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran esos químicos que utilizan para la siembra, se intoxican con ello, o en otros casos que van y riegan por todas las plantas y ellos al meterse, al cosechar y todo ello indirectamente se intoxican porque los organofosforados pasan a través de la piel, son liposolubles, entonces pasan por la piel y tú sin darte cuenta, al estar solamente en la vegetación, mover y todo ello, todo el fármaco, todo ese compuesto ha pasado por tu piel y genera esta intoxicación. Por ello siempre es bueno hacer la historia clínica, todo ello que van a ver más adelante, para poder darse cuenta y actuar con la celeridad que corresponde.
Y la alostérica, que también va en otro sitio que no es el sitio de unión, pero también va a generar un efecto positivo o negativo. Efecto sobre la curva va a disminuir de la altura. O sea que va a disminuir la eficacia. En la potencia puede variar o no, y tanto la eficacia va a disminuir. Por eso es que la altura, mira, aquí como se han dado cuenta, cuando se desplaza a la derecha es porque la concentración va a aumentar, la concentración para que haya el 50% del efecto, y cuando se disminuye, como les he mencionado aquí, es por cuando se disminuye verticalmente, es porque se altera la eficacia, pero cuando se disminuye horizontalmente es porque se afecta la potencia. Por ello acá dice que la eficacia disminuye, porque disminuye la altura del efecto. Y también los receptores funcionales disminuyen. ¿Por qué? Porque una vez que se forma de una manera irreversible, ese receptor murió. Tienes que esperar todo el tiempo que necesite el cuerpo para formar nuevos receptores, eliminar esos receptores, porque los receptores por sí también tienen un tiempo de vida en nuestro cuerpo. Entonces, para que nuestro cuerpo, si se ha unido de una forma no competitiva y es irreversible, tienes que esperar mucho tiempo para que pueda el cuerpo formar nuevos receptores, y en esos nuevos receptores haga efecto el antídoto que estás suministrando al paciente. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o quedó todo claro? Como se han dado cuenta, en ese tema se trabaja mucho con los gráficos, más que todo. Listo. Entonces, vamos a seguir con el siguiente tipo de ligando, que es la modulación alostérica. En sí, el fármaco alostérico no va a llegar al mismo sitio de unión, como pueden ver aquí. El agonista tiene un sitio de unión, el fármaco alostérico tiene otro tipo de, pero chicos, que otro tipo de sitio de unión. Todo en sí es el receptor. Y este fármaco alostérico lo que va a hacer que tiene una modulación, puede modular la afinidad, puede modular la eficacia y con ello puede aumentar o disminuir la respuesta del agonista. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos a poner aquí, vamos a aumentar la imagen. Este gráfico es del Goodman, para que también lo puedan revisar ahí si lo desean luego. El fármaco alostérico va a modular la afinidad, lo que sugiere que tanto se pueda unir el agonista al receptor. Por ejemplo, si el fármaco alostérico aumenta la afinidad, entonces el fármaco con pequeñas dosis va a poder unirse al receptor. También no solamente modula la afinidad, sino también la eficacia. Entonces, si modula la eficacia, no solamente qué tanto se une, también va a modificar o va a aumentar qué tanto puede activarse el fármaco. Si antes, por ejemplo, era un agonista parcial, con un fármaco alostérico, ese agonista parcial puede llegar incluso a ser un agonista puro. De igual manera, si puede mejorar en forma positiva, también en forma negativa. Puede modular negativamente la afinidad, haciendo que el agonista ya no tenga dificultad para unirse al receptor. Y de igual manera, también si se une, por así decirlo, a las justas que se una, va a disminuir la eficacia, la actividad intrínseca. Entonces no va a poder activar, por más que quiera, no va a poder activar. Y eso sería una modulación negativa. Ya que puede haber modulación negativa cuando hablamos de afinidad, vamos a hablar de que ya no va a poder unirse, va a tener que utilizar mayor dosis. Entonces, con esta dosis habitual tenía que activarlo, sino que va a tener que utilizar mayor dosis, mayor concentración de fármaco para que recién se pueda unir. Y en el caso contrario, si mejora la unión, entonces vamos a necesitar mucho menos fármaco, mucho menos dosis de ese fármaco para generar esa respuesta, ¿no? Por ello es que va hacia la izquierda de la afinidad, de la curva dosis-respuesta. Y aquí los que le mencioné en la imagen, ahora lo vamos a ver aquí. De la forma positiva va a aumentar la respuesta del agonista, va a aumentar afinidad y o eficacia y desplaza la curva hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque necesita menos.
menos concentración. ¿Para qué va a estar más si tiene mayor concentración? Ejemplo, las benzodiazepinas con los receptores GABA y el alcohol. Por ejemplo, ustedes escucharon que las benzodiazepinas no se pueden tomar bueno, estos tipos de fármacos entra del grupo de los ansiolíticos, los depresores del sistema nervioso central, no pueden tomarse con alcohol, porque el alcohol lo que va a hacer va a modular de manera positiva, modular alostéricamente de forma positiva a la benzodiazepina, y lo que nosotros queremos generar una respuesta, una depresión parcial del sistema nervioso central, si le damos junto al alcohol, va a generar una depresión casi total. Y si tú lo deprimes totalmente al sistema nervioso, al sistema, a todo el encéfalo, al bulbo, porque es inespecífico, a todo el sistema nervioso, tanto al bulbo, tanto al tronco encefálico, lo que genera, lo que estimula, bueno, lo que controla tu respiración, el centro amniótico, todo ello, si lo apaga, si lo apaga todo, incluso puede llevarte a la muerte, porque regula tu ciclo circadiano, regula tu memoria, todo. Por ello es que está contraindicado dar alcohol junto a estos ansiolíticos o depresores del sistema nervioso central. Y ahora vamos a ver la parte negativa. Ya vimos lo positivo, ahora vamos a ver lo negativo. Eh, ya. Reduce la respuesta del agonista, disminuye la afinidad y eficacia y disminuye la concentración máxima, que es la eficacia, ¿no? El ejemplo, la ketamina, que tiene su receptor NMDA, y los organofosforados, que tiene su acetilcolinesterasa. Entonces, porque acetilcolina es uno, pero cuando está con la acetilcolinesterasa, entonces, uno va a modular de forma negativa hacia el otro. Y cuando hablamos de eso, nos referimos a la modulación alostérica. Como pueden darse cuenta, puede modular tanto de forma positiva o de forma negativa. Y por ello es como ciertos fármacos también interaccionan, no solamente por su metabolismo, por lo que vieron en farmacocinética, también de cómo uno puede ser un fármaco alostérico. Si es un fármaco alostérico, tiene que ver a qué fármaco lo va a estimular o a qué fármaco lo va a inhibir. ¿Alguna duda así, chicos, o quedó todo claro? Si no hay ninguna duda, vamos a seguir con la siguiente parte. En este caso viene a ser más que todo la farmacometría. Aquí vamos a ver la curva de dosis y respuesta cuantitativa. Prácticamente todo lo que hemos visto anteriormente, a eso nos referimos con la curva dosis, que es la parte del eje X, y la eje Y, que es la abscisas de las ordenadas, más el eje de las ordenadas va a ser la respuesta. Y aquí lo que vamos a tener que tener en claro es la relación de la dosis o concentración de un fármaco con la magnitud del efecto. Se obtiene en un individuo, en un tejido aislado o en un órgano. Solamente acá vamos a hablar de una persona. O sea, cuando hablemos de una persona, ¿cómo es que la dosis va a haber una interacción entre la dosis y respuesta de una persona? No, aquí es gradual. No se borra. Curva dosis y respuesta. Debe mandarles. Curva dosis y respuesta gradual. Y lo que vamos a hacer tiene un individuo, un tejido aislado y un órgano. Aquí vamos a tener distintos tipos por así decirlo, términos que hemos visto anteriormente, como la concentración máxima, que es la eficacia, el efecto máximo alcanzable, depende del sistema biológico, como les he mencionado, del tejido, los números de receptores, todo ello, y disminuye con antagonistas no competitivos. O sea, si tú le das un antagonista no competitivo, va a disminuir la eficacia. ¿Por qué? Porque va a disminuir el número de receptores efectivos, porque como hay antagonistas no competitivos que van a
se unen de manera irreversible y hacen que el receptor deje de estar funcionando, entonces la cantidad normal de receptores que había va a disminuir, es como que baja a la mitad. Entonces ya no va a ver la misma eficacia que antes. Por ello es que la eficacia se ve alterada con los antagonistas no competitivos. En cambio, cuando hablamos de la concentración mínima para generar el 50% del efecto máximo, esa es la dosis que produce, tal cual les he indicado, es lo que nos va a indicar la potencia. Es inversamente proporcional. Si tiene menos dosis, es mucho mayor potente de los que tienen mayor dosis. Bueno, menor dosis, mayor potencia, mayor dosis, menor potencia. Justo aquí lo que le he indicado. Y la potencia es la dosis necesaria para producir un efecto máximo. O sea, solamente esa dosis necesaria que nosotros requerimos para producir un efecto, a eso llamamos potencia. Justo lo que hemos visto acá. No tiene que ver con la eficacia, chicos, como les he mencionado. Un fármaco puede ser muy eficaz, pero que tenga menor potencia y de igual manera tener poca eficacia, pero tener mayor potencia. Porque con poco fármaco va a llegar a la eficacia que con poca dosis va a llegar al mismo, con poco fármaco va a llegar al mismo efecto que tenía con un fármaco mayor dosis, ¿no? Y justo aquí está lo que les he mencionado, un antagonismo competitivo y no competitivo. El competitivo lo que va a generar es un cambio de manera horizontal, porque lo que va a variar es en la concentración, bueno, de la dosis para generar, o la concentración para generar el 50% de la respuesta máxima. En cambio, cuando nosotros veamos un cambio de forma vertical, aquí vamos a hablar de la eficacia. Porque como está disminuyendo los números de receptores, entonces ya no va a haber ese sistema que requeríamos para generar un efecto deseado, sino que va a disminuir ese sistema. Así, chicos, con los términos y con el cuadrito, ¿todo claro? ¿O le genera alguna duda? ¿O está todo claro? Si tienen alguno de chicos, vamos me dicen. Entonces vamos a seguir con la siguiente parte. Y aquí sí es la curva dosis de respuesta cuantal. O también se llama de todo o nada. Porque aquí vamos a trabajar con poblaciones, vamos a trabajar con distintos tipos de curvas. Aquí vamos a ver el índice terapéutico y todo ello. ¿Qué es la relación de dosis con la proporción de individuos que presentan un efecto definido? O sea, vamos a ver todas las dosis y la proporción de individuos que presentan ese efecto, ¿no? La respuesta es todo o nada, se estudian poblaciones, no individuos. Y aquí vamos a ver la dosis efectiva media, que es la dosis que produce efecto, o sea, cuánto de dosis produce efecto en el 50, ya no en 50% de la respuesta esperada, sino que ¿qué dosis produce el efecto en el 50% de la población? O sea, en toda la población, en la mitad del mundo, por así decirlo, o en la mitad en la población que sea el Perú. En la mitad del Perú, ¿qué dosis es la que produce el efecto? O sea, con ello vemos. A eso nos referimos con dosis efectiva media. Una media de todo el país, ¿no? La mitad, ¿qué efecto? Listo. También la dosis tóxica media, que es la dosis que produce toxicidad en el 50% de la población. O sea, ¿qué dosis va a producir esa toxicidad o ese efecto negativo en el 50%, ¿no? Y por último, la dosis letal media, que es más uso experimental en animales. Y con ello, chicos, aquí lo más importante es que tienen que sacar el índice terapéutico, que es la proporción entre la dosis letal y la dosis media. Con ello, con esta imagen se va a quedar más en claro. Cantidad en la cual el medicamento es tóxico y la cantidad en la cual el medicamento es eficaz. O sea, ya se hace como un estudio en poblaciones y tú tienes que sacar la dosis, el índice terapéutico. Ya no la respuesta en una sola persona, no, en todas las poblaciones. ¿Cuál es el índice? ¿Cuál es el rango que tiene que tener tu dosis para que no
para que te genere el efecto que sea eficaz y también para que no sea tóxico. Por ello es que nosotros tenemos el paracetamol, sabemos que 500 miligramos está dentro de su rango de su índice terapéutico. O sea, nos dice qué tan seguro es un fármaco. El índice terapéutico nos asegura qué tan seguro es un fármaco tomar en esa dosis que te da. Si tú tomas más de la dosis, vas a entrar dentro de su rango tóxico. Y si tú tomas la mitad o una cuarta parte, ya no vas a entrar dentro de la cantidad de la cual el medicamento es eficaz. Por ello, cuando hablamos de índice terapéutico, es importante estudiarlo para ver qué tan eficaz es el fármaco dentro de ese, bueno, cuál es el rango mediante la cual el fármaco sigue siendo eficaz sin generar toxicidad. Listo, chicos. Con ello, vamos a acabar, pero me dijeron, bueno, a sugerencia de uno de sus compañeros, vamos a resolver las preguntas del pretest para ver cómo les fue, ya viendo la clase, de qué mejor manera lo van a explicar. A ver, un momento, ahorita voy a compartir su pretest. Ya listo, ahora sí, chicos, voy a compartir su pretest para resolverlo en un grupo. Ya listo. Ya listo, chicos. Primero, un ligando que se une al mismo receptor que un agonista completo tiene alta afinidad, reduce la respuesta basal del receptor y disminuye la señal incluso en ausencia de agonista. Es un... ¿Qué alternativa marcaron, chicos? Si se pueden prender su micrófono o escribirlo por chat. Y aquí vamos a ir revisando por qué no puede ser uno o el otro. Ya. A ver, está entre inverso y el competitivo. A ver, en una respuesta extra, vamos a ir resolviendo. Si dice que el mismo receptor, se une al mismo receptor que un agonista completo, o sea, puede ser tanto un agonista hasta el momento que nos dice que tiene alta afinidad, puede ser un antagonista, puede ser un agonista parcial o un agonista inverso, porque los tres tienen alta afinidad.
Pero aquí está la palabra clave, que aquí tienen que tener cuidado. Reduce la respuesta basal del receptor. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se recordarán, cuando hablamos de antagonistas, ellos no van a reducir el estado basal, van a mantener el estado basal tal cual. Por ello, esa es la sentencia con la que resuelven la pregunta. Pues si le dice que reduce la respuesta basal del receptor, entonces ahí ya no va a estar en su forma basal, sino que va a disminuir. Al disminuir, va a generar por así decirlo, ese efecto inverso. Por ello, sí, entonces, con esa frase sería la respuesta la D. Ahora vamos a ir con la siguiente pregunta. Una agonista parcial se caracteriza por, ¿qué marcaron ahí, chicos? Tener menor afinidad que el agonista completo, tener eficacia nula, no desplazar agonistas completos, tener menor actividad intrínseca o reducir siempre la actividad basal. Ahí cuál marcaron. Sí, chicos, muy bien. Tener menor actividad intrínseca. ¿Por qué? Porque si vemos la A, dice tener menor afinidad que el agonista completo. No, ¿se dan cuenta? La afinidad la tienen todos, tanto antagonistas, agonista parcial, todos ellos, porque se unen al receptor. Tener eficacia nula. Eficacia nula. ¿Se recuerdan, chicos, cuál de todos los ligandos tenía eficacia nula? Sí, esa también lo pueden escribir, así como pueden ir repasando alternativa por alternativa. ¿Cuál de todos tenía la eficacia que era cero? Sí, sí, ¿no? Eficacia nula, claro. Los agonistas parciales, o mejor sería la actividad intrínseca. ¿Cuál de ellos tiene la actividad intrínseca igual a cero? Antagonistas, agonistas, o los parciales. ¿Cuáles creen, chicos? Lo puedes escribir, chicos, para así resolver cada alternativa. ¿Cuál de todos los ligandos tiene la actividad intrínseca igual a cero? ¿Se recuerda? Mm, claro, no tanto neutro, sino o sea, que no va a generar que no va a activar, como tiene actividad intrínseca cero, significa que no activa al receptor. Si no activa al receptor, chicos, no va a ir la curva hacia arriba ni hacia abajo, sino que lo van a tener como tú dices, neutro o congelado, si lo quieren ver así. Cuando hablamos de ello, nos referimos a los antagonistas. Los antagonistas no van a generar un efecto inverso. Si fuera un efecto inverso, sería un agonista inverso. Entonces, cuando hablamos de actividad intrínseca cero, nos referimos a los antagonistas. Y acá dice no desplazar agonistas completos, no tiene que ver. Y bueno, aquí la respuesta es tener menor actividad intrínseca. Y si dice reducir siempre la actividad basal, sería el agonista inverso. Ahora vamos por la tercera pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la actividad intrínseca? Depende del número de receptores del tejido, es equivalente a la potencia, es una propiedad del ligando, se expresa como S50 o cambia según la dosis administrada.
Me había olvidado eso. Ya, a ver. La C, muy bien, porque es una propiedad en sí del ligando. No depende del número de receptores. Si dependiera del número de receptores, ahí sí tendría que ser la eficacia, porque es lo que esperamos ver. Es equivalente a la potencia. No, cuando hablamos de equivalencia a la potencia, nos deberíamos al S50, porque esa es la concentración mínima para tener el 50% del efecto máximo. Y sí, aquí la respuesta es la C. Ahora vamos con la cuarta pregunta. En una curva dosis respuestas gradual, que es la primera que vimos, la presencia de un antagonista competitivo reversible, ¿qué produce, chicos? ¿Qué va a producir un antagonista competitivo reversible? ¿Se recuerda? Ah, claro, también sería la C. Va a generar un desplazamiento para la derecha, porque lo que va a generar es como, eh, más que todo va a generar un cambio de la cantidad de cosas. O sea, como es reversible, vamos a tener que aumentar la dosis. Al aumentar la dosis, vamos a tener que mover la curva hacia la derecha y al aumentar el C50, que es por la dosis, vamos a disminuir la potencia. Y aquí sería la respuesta, la C. Ahora vamos por la última pregunta. ¿Cuál de los siguientes parámetros se obtiene exclusivamente de curvas cuantales, chicos? La E50, la Emax, la potencia, la S50, la pendiente de Higgs. Esa es de la última curva. La A, muy bien, chicos. Porque de ahí los demás vienen a ser todos de la curva gradual. Y listo. Pues eso sería la respuesta de las cinco preguntas del pretest. Y una vez, muy bien, chicos, muchas gracias por su participación. La respuesta del post-test lo voy a mandar traten de apuntarlo porque más rato le voy a dar las respuestas a través del chat para que ustedes puedan corroborar y puedan ver en qué temas ir repasando o en qué parte de este tema pueden repasarlo mejor. Ahora les mando el post-test por el grupo. Listo, chicos. Por mi parte, nos vemos hasta el día martes y nuevamente les agradezco por su atención y bueno, espero que les vaya bien en su seminario que viene. Hasta luego, chicos. Dejar de grabar.